Bueno, ¿estamos grabando? Sí, perfecto. Bueno, decía, vamos a hacer una especie de reivindicación hoy, de alguna manera, si se quiere, de María Antonieta. Otro personaje también al que las fuerzas de la historia se la llevan como si fuera una gran marejada o un gran tsunami, y poco y nada se aprende de verdad en la escuela. Es simplemente un nombre al pasar en una clase de la secundaria y queda en el aire, y después ya no se tiene más registro de ella. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ella. Esperen que, como siempre hago, voy acá a compartir todas mis imágenes. Es la parte que más me gusta a mí, buscar imágenes para mis charlas, porque además encuentro cosas muy locas, ¿sí? Y muy buenas también. Vamos a ver si. Espérenme que. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar la charla. Avísenme ustedes cuando vean la pantalla, ¿sí? Esperen un segundo. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de María Antonieta. Bueno, todo lo que tenemos de ella son retratos, ¿sí? Claramente, y con esta especie de retratos que yo fui juntando y tal, fui armando una historia muy curiosa, si se quiere, ¿sí? Bueno, María Antonieta, vamos a hacer rápidamente una primera parte biográfica, pero no me interesan mucho los pormenores de su biografía, qué día nació y demás. Igualmente vamos a contar que María Antonieta es en 1750 y 55, la heredera, en cierta forma, al trono del imperio austríaco. Pero bueno, cuando ella tiene un hermano varón, ese lugar pasa a ocuparlo justamente su hermano, por ser hombre. Ella va a tener entonces que ocupar, naturalmente, la posición que ocupan todas las mujeres en esa época en la monarquía, que es una especie de figura de cambio en ese puzzle europeo que armaban los reyes para casar a una hija de una con el hijo de otro. Eran monedas de cambio las mujeres en ese momento y no podían elegir. A María Antonieta, ¿sí? La austríaca, la persona que vemos acá, le toca en suerte, ¿sí? Casarse con el Delfín, el heredero al trono francés. Estamos ya en el año 1770 aproximadamente, ¿sí? Con el heredero al trono francés, que es este señor que vemos acá, que es Luis XVI. ¿Sí? Luis XVI iba a ser futuro rey de Francia, y a María Antonieta la casan obligatoriamente, ella no tiene mucha posibilidad de elegir, con el rey de Francia. Bueno, justamente ella se tiene que mudar a París, recibe un montón de consejos de su madre, María Teresa de Austria, le da un montón de cartas, son famosas las cartas de María Teresa, que le pide que sea una buena esposa y demás. María Antonieta es una persona, a ver, absolutamente media, o sea, ni brillante ni mediocre, y es muy raro que a ella le haya tocado este destino tan raro y tan fuerte. Es una persona, te diría, del montón, con todo el cariño que yo le tengo. María Antonieta no se destaca en casi nada y no hubiera pasado a la historia si no fuera por ese destino que la abrumó. Y saben qué, sobre todo lo vamos a ver al final, por cómo ella asume ese destino con un heroísmo y con una hidalguía que excede lo que tiene que ver con su propio carácter, como si la historia la hubiera puesto ahí para reforzar su figura mítica. Pero bueno, a ella le toca en suerte, como decía en el puzzle, casarse con Luis XVI de Francia. Luis XVI finalmente asume el trono a la muerte de su padre, Luis XV, y María Antonieta es reina de Francia. María Antonieta, gente, se desconecta totalmente de lo que tiene que ver con la política. Ella le ordena de alguna manera a su marido construirle este pequeño palacio que vemos acá, que es el Petit Trianon. El Petit Trianon está ubicado dentro del complejo gigantesco del Palacio de Versalles. Los reyes no vivían en París en este momento, sino a unos 40, 50 kilómetros de París, en Versalles, donde ahí, bueno, tenían ¿cómo decir?, su trono, y desde allí tomaban todas sus decisiones. María Antonieta le pide al rey que le construya este palacio tan bello y tan coqueto que ven acá, que es el Petit Trianon, dentro del propio complejo. Y allá adentro, ya María Antonieta, fíjense que es un palacio muy chiquito, pero muy lindo, muy decorado armoniosamente. María Antonieta va a ser, digamos, su base de operaciones en este Petit Trianon, ¿sí? María Antonieta manda a amueblar el lugar, y lo que se empieza a ver es una reina absolutamente desconectada de las necesidades del pueblo. Preste atención, porque la figura de María Antonieta es muy similar, y la figura de lo que le va a pasar es muy similar en cierto punto a lo que pasó en la Revolución Rusa con los Romanov. Hay figuras muy parecidas en cuanto a cómo se van a ir dando los acontecimientos, ¿sí? Luis XVI es un rey sin tanto carácter, sin capacidad para tomar buenas decisiones, y María Antonieta vive en su nido de cristal, que era el Petit Trianon, ¿sí? Aquí en el medio del lujo,
Ella tenía incluso un teatro dentro del Petit Trianon, este teatro que vemos acá, donde se representaban obras. Pero imagínense a una reina con un grupo de amigos y amigas, viviendo todas las noches ahí, en salones literarios, como vemos acá, tocando el piano, tomando champagne. Esta clase de ostentación, ¿sí? Eh, en algún momento se va a filtrar al pueblo, ¿sí? Así que María Antonieta empieza a ser muy de a poquito visto como una persona casi decorativa. Acá hay un gran componente de xenofobia. Acuérdense que María Antonieta era austríaca y los franceses eran muy xenófobos y siempre la nombraban como la austríaca, de forma despectiva, y empieza a generarse para el pueblo, que está pasándola mal en ese momento en Francia, la figura de una reina derrochadora, frívola, inútil e incapaz. Y esto va a generar lo siguiente, ¿sí? Aparece en esos años del Trianón este personaje que vemos acá, que es un conde sueco, un aventurero, un bon vivant, que es el conde Axel Fersen. Axel Fersen es uno de los amigos que concurría todas las noches a estas fiestas que armaba María Antonieta, y de los, no sé, 20 libros que leí por él sobre María Antonieta, 10 dicen que fue su amante, ¿sí? Y los otros 10 lo niegan. Yo creo humildemente que María Antonieta y Fersen fueron amantes, se tenían un gran amor, se nota en las cartas que se mandan, y como decía el otro día, cuando dos personas se dicen palabras tan sutiles y hay una atracción física tan fuerte, uno es humano y es muy difícil soportar esa atracción física sin poder concretarlo. Lo que se supone es que María Antonieta engañó durante años y años al rey con este personaje que es el conde Axel Fersen, y que esta persona fue el amor de su vida. Esto es un detalle que no se suele conocer y hay que decirlo. Pero claro, este romance, si se quiere, con el conde Fersen, también empieza a filtrarse hacia el pueblo, que le va a sumar a ese imaginario de María Antonieta como una persona frívola, que gastaba dinero en sus noches de lujo allá en Trianón, mientras el pueblo pasaba hambre, le va a sumar a eso la figura de María Antonieta como una depredadora sexual, una amante, cualquier tipo de epíteto que se les ocurra. Y acá empieza a filtrarse hacia el pueblo esta imagen. Y acá el pueblo empieza a hacer viralizar, diremos hoy, una serie de dibujos o panfletos que se conocen en París, por ejemplo, en las capas sociales más bajas de París, en las que se muestra a María Antonieta en orgías, con amantes mujeres, en la que se la muestra con Fersen, y eso va a exacerbar mucho el enojo del pueblo y el desprecio. Por eso esa charla se llama La Reina Incomprendida. A María Antonieta nunca le interesó el amor del pueblo de Francia. Ella era indiferente a cualquier tipo de populismo. Ella vivía en su mundo de cristal y de fantasía, enamorada de Fersen, pero el pueblo tiene una imagen distinta. Voy a empezar a pasar algunos de los panfletos que se reparten por el pueblo de París. Están censurados porque tenemos acá chicos y no quería que lo vean, pero para que se den una idea que son muy turbios. Bueno, el primero de ellos, tuve que censurar las imágenes, son totalmente turbias las imágenes, pero bueno, vemos a María Antonieta intercambiando caricias amorosas con Fersen. Estas son una especie de tarjetas que se repartían en las carnicerías o en las verdulerías de París, ¿sí? Acá la tenemos también con otro de sus amantes, otra vez censuré la imagen, porque las imágenes son totalmente explícitas, ¿eh? No crean que son sutiles. Y como decía, también se acusa a María Antonieta de lesbianismo con sus amigas con las cuales vivía allí en el Petit Trianon. Esto crea un imaginario popular de un odio absoluto hacia María Antonieta, por despilfarradora, por ser parte de una aristocracia desinteresada por el pueblo, y además sumamos a eso por una persona, podemos decir, orgiástica. Estas caricaturas se reparten, son absolutamente conocidas, y van a generar, o van a acelerar, si se quiere, lo que va a pasar en 1789. Todas esas caricaturas las voy a contar al final, están en este libro que se llama La Reina Desalmada, de Chantal Thomas, donde esta autora junta todos los panfletos y cuenta justamente eso, cómo esta imagen de reina desalmada se crea y acelera lo que va a pasar el 14 de julio de 1789, donde el pueblo de París va a tomar la Bastilla, ¿sí? La prisión del rey allá al fondo de París, ¿sí? Y con este símbolo sinónimo arranca la Revolución Francesa, que va a terminar
diluyendo el poder de un Luis XVI, que es un rey absolutamente pintado, que no tiene poder, un rey muy tímido, también muy parecido a lo que era Nicolás II, sin capacidad para tomar grandes decisiones. Se produce un levantamiento en París, luego se produce un levantamiento en toda Francia. El rey se ve obligado a firmar esto, que es la Declaración de los Derechos del Hombre. El rey se ve obligado a firmar una constitución que recorta su poder, pero al igual que pasó en la Revolución Rusa, la primera etapa de la Revolución Francesa es de alguna manera pacífica para con el rey y la reina, que son, pese a este odio, casi figuras intocables. No la pasan mal en el año 1789 y 1790, Luis XVI y María Antonieta y sus hijos. No la pasan del todo mal. El rey tiene que firmar un montón de documentos que licúan su poder, pero por ahora no se los toca. ¿Sí? Hay algunas escenas un poco complicadas, por ejemplo, una noche, los reyes, acuérdense que el otro día lo mostrábamos, los reyes son obligados a irse de Versalles, eso sí, son obligados a mudarse a las Tullerías, ese palacio tan embrujado del que hablé, y en una noche se le mete por un error el de la Guardia de Seguridad, el populacho de París se le mete hasta la pieza a María Antonieta, que se vio obligada a ponerle a su hijo, como vemos acá, el gorro, que era el gorro frigio, que era el símbolo de los revolucionarios. Esta imagen es un poco turbia, pero es real. Se le meten las verduleras, las carniceras, las pescaderas, hasta la propia pieza de María Antonieta, ¿sí? Y el pueblo no le iba a hacer daño, aunque amenazan al niñito, al hijo, al futuro rey, al futuro rey de Francia, que nunca llegó a ser, eso da para otra charla. Pero bueno, no la pasan del todo mal, hasta que el 20 de junio de 1791, este tipo Fersen, del cual hablé antes, tiene una idea, te diría que pésima. Convence al rey y la reina de huir, de escaparse una noche y de escaparse de París para ir a Austria. ¿Para qué? Para desde ahí juntar un ejército contrarrevolucionario que justamente corte y aniquile la revolución. Fue una idea pésima de Fersen, que pese a todo se encargó de conseguir un carruaje, de sacar de incógnito al rey, a la reina y a la familia del Palacio de las Tullerías, ¿sí? Y llegan bastante lejos. Ellos arrancan de París hacia el este, fíjense todos los lugares por los cuales atraviesan de una manera incógnita. En cada uno de estos pueblos hay guardias revolucionarios, pero no los conocen o no los reconocen, hasta que llegan a este pueblito perdido que se llama Varennes. Fíjense qué cerca que estaban de la frontera con Austria, estaban ahí nomás. En este pueblito de Varennes, el viaje les lleva 2 o 3 días, es un viaje improvisado, el rey iba disfrazado, la reina iba disfrazada, ¿sí? Y en este pueblito perdido que vemos acá, ¿sí? Cuenta la leyenda que los paran, ¿sí? Les piden los documentos como estamos viendo acá, ¿sí? El rey está de perfil y cuenta la leyenda que ellos paran a comer en una posada rápidamente, a comprar víveres, ¿sí? Y para irse rápido de ahí, y en esa posada, el posadero ve el perfil del rey, saca una moneda que tenía en su escritorio y ve que el perfil del tipo que está viendo la moneda es el mismo de esa persona que está ahí. Rápida y tristemente, se dan cuenta los revolucionarios que esas personas que estaban en ese carruaje eran el rey de Francia y María Antonieta, que se estaban fugando a escondidas de Francia. Y a partir de acá, gente, cambia el ánimo de los revolucionarios y cambia todo el sentido de la revolución, que venía siendo, como dije, pacífica, pero a partir de ahora va a ser terrible. El rey es arrestado, ya acá el pueblo ve como una traición del rey el querer huir de Francia, no le aceptan ningún tipo de explicación, y fíjense, esta imagen, bueno, es tragicómica, porque los reyes van a ser obligados a marchar a París durante esos mismos días, en ese carruaje, en el mismo carruaje que se estaban huyendo, pero con gente en el techo. Acá ya sí, todos los historiadores cuentan que a los reyes los escupían por la ventana cuando pasaban por los pueblos, no los dejaron bañarse en todo el viaje, nada, ya la situación cambia. Y gente, esta huida de Varennes genera un cambio de viento en la Revolución Francesa que ahora se va a volver mucho más violenta para con el rey y para con María Antonieta. Porque lo que antes era tolerancia, ¿sí? Ahora va a ser visto como cobardía. Lo que antes era visto con cierto respeto, ahora va a ser visto con una gran bronca, porque ¿por qué te vas de Francia si no, qué ibas a hacer a Austria? Y a partir de acá, gente,
y la ascensión del partido jacobino, los más violentos revolucionarios, al tribunal francés, al poder de Francia, la situación va a cambiar y la Revolución Francesa va a empezar a traer este invento que vemos acá, que es la guillotina, y a ponerse mucho más reaccionaria y mucho más violenta. El primero que lo paga después de un juicio rapidísimo es el 21 de enero de 1793, Luis XVI, que después de un juicio express, un juicio, como dije alguna vez, una pantomima, es ejecutado en la Plaza de la Concordia de París, ¿sí? Y a partir de acá, como dije, empieza el verdadero tormento de María Antonieta, esa reina que nunca tuvo ninguna influencia en el poder, pero va a pagar los platos rotos de esa huida a Varens. María Antonieta va a ser obligada a separarse de sus hijos, ella es obligada a separarse de sus hijos, primero es llevada a las Tullerías en un calabozo que había allí, que es este que vemos acá en una reconstrucción. María Antonieta empieza un periodo de descomposición anímica porque su esposo ha sido ejecutado. Ella puede despedir, está la escena famosa en que la noche anterior se despide de su esposo, a ella no la dejan ver cómo asesinan a su esposo en la Plaza de la Concordia, y María Antonieta queda sola. María Antonieta primero es encarcelada a las Tullerías, luego se la lleva, digamos, las prisiones a las cuales va a ir son cada vez peores. Primero va a las Tullerías, luego se la lleva a esto que es la Torre del Temple, que era la torre de los templarios de la Edad Media, una cárcel llena de ratas. ¿Sí? Separada de sus hijos. María Antonieta empieza a dejar de comer, es humillada en la cárcel, imagínense, muy similar a lo que le pasa a los Romanov, pero en este caso ella ni siquiera tenía el consuelo de ver a su familia, ¿sí? Y finalmente es trasladada a la cárcel oficial de la Revolución Francesa, que queda en la isla de la Cité, que es la Conciergerie, ¿sí? Esta especie de castillo medieval que hoy se conserva así tal cual, a pocas cuadras de Notre Dame, para que se ubiquen, a pocas cuadras de las Tullerías, va a ser el último lugar de residencia de María Antonieta. ¿Sí? Hoy en día lo podemos ver así iluminado, pero imagínense, como decía, que esta era la celda de María Antonieta. Esa reina que había vivido en el lujo del Petit Trianon, tiene un catre, ni siquiera llega a ser una cama, una mesa, 2 o 3 sillas, no puede recibir visitas, apenas si puede recibir correspondencia, ¿sí? Y la humillación sigue, de la peor manera. Estas son imágenes imaginarias de María Antonieta, totalmente postrada por ser arrancada de sus hijos porque su marido fue asesinado. Fersen, ella le puede escribir a Fersen, pero que sigue siendo su gran amor, no sabemos si platónico, hasta que llega el momento más terrible de esta historia. El momento más terrible de esta historia es cuando María Antonieta es enjuiciada. Porque claro, las causas para juzgar a María Antonieta eran defraudación al Estado, eran de derrochar el dinero público, pero no había una sola prueba. ¿Por qué podés condenar a una persona frívola? Por nada. María Antonieta no había hecho un solo acto de corrupción, no había hecho una sola medida contra el pueblo francés. Y este tribunal que la juzga, un tribunal jacobino, el mismo que condenó a su esposo, ya de antemano la causa estaba escrita. Pero María Antonieta se defiende con ardor y cada una de sus acusaciones, ella se pone de pie ante la historia, podemos decir, y rebate cada una de estas acusaciones. Los jueces se ven casi ridiculizados porque no tienen una sola prueba, hasta que inventan una prueba terrible para una madre. Aparentemente, bajo tortura, a su hijo, un nene de 10 años, a su hijo le habían extraído bajo tortura el secreto de que María Antonieta, el nene en realidad tenía 12 años, de que, lo voy a decir de manera sutil, de que María Antonieta había iniciado sexualmente a su propio hijo. A María Antonieta la acusan tan bajamente de incesto en el juicio. Como no tenían ninguna prueba, la carta que juegan para perjudicar la moral y la imagen de la pobre María Antonieta es la carta del incesto. Y María Antonieta se levanta en este cuadro famoso y dice que pide a las madres que están presentes si son capaces de ponerse en su lugar, porque ella puede ser aceptada, o ella puede hasta aceptar que la maten, y puede aceptar que la maten por causas falsas, pero nunca va a aceptar que la acusen de la peor bajeza de una persona, que es acostarse con su propio hijo. Pero fíjense qué inmoralidad tuvo la Revolución Francesa, que decía actuar en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. El juicio ya estaba marcado de antemano, y María Antonieta, como ustedes seguramente saben o creen, en un juicio express, en un juicio absolutamente manipulado, es condenado a muerte, ¿sí? Acá la vemos en el momento en que le permiten despedirse de sus hijos, ¿sí? Y finalmente
esto es el 15 de octubre de 1793, le permiten despedirse de sus hijos, la mayoría de sus amigos y amigas ya ha muerto por la guillotina, su esposo ha muerto, su hijo languidece en una prisión allá lejos de ella, en otra ciudad de París, y finalmente, como decía, el 16 de octubre, ¿sí? Ella a la mañana, la vemos acá, es venida a buscar, ¿sí? Y es trasladada hacia la Plaza de la Concordia. Ella pide vestirse de blanco, ella no le dirige la palabra ni a sus verdugos ni al pueblo parisino. Ella muere con una dignidad que todos los historiadores, los que la aman y los que la odian, resaltan, una dignidad absolutamente increíble, erguida, ¿sí? Este dibujo tan desprolijo que ven acá es un dibujo que hizo un artista en el trayecto. María Antonieta fue llevada en un carro con caballos, un carro absolutamente, imagínense, vetusto, desde la conciergería, hacia la Plaza de la Concordia, donde estaba la guillotina, el pueblo la escupía, le arrojaba cosas, le tiraban vino. Imagínense que toda la de París estaba viendo cómo mataban a esta reina tan despilfarradora. Una especie de venganza social. Y este dibujo es de ese día, un artista en un balcón de un edificio parisino, un pintor, boceta rápidamente a María Antonieta, digna, totalmente demacrada, con el pelo corto, pero erguida, ¿sí? Yendo hacia la muerte, que finalmente se va a producir a la mañana, ¿sí? Ante un gran silencio en la Plaza de la Concordia. Todos esperaban que María Antonieta diga algo. María Antonieta, según todas las crónicas, mira a la gente a los ojos, pero no pronuncia una sola palabra. Y ese día es decapitado. ¿Sí? Hoy se conserva la conciergería, la celda de María Antonieta tal cual fue, y el vestido. Esta es una foto mía. Este es uno de los últimos vestidos que usó María Antonieta. Bueno, está un poco al margen decirlo, pero es muy fuerte ver el vestido que usó esta persona, ¿sí? Acá vemos la celda transformada en una especie de capilla o de recordatorio. Es muy fuerte también estar parado en el lugar en el que María Antonieta pasó sus últimas horas, porque además en el momento en el que yo fui no había ningún turista, cosa muy extraña, y yo estuve solo, parado en ese lugar, absolutamente repleto de fantasmas, me imagino, ¿sí? Pero bueno, rápidamente vemos el testamento o la última carta de María Antonieta, que también es muy noble, y con esto cerramos la charla. Si quieren, después abrimos nuevamente otra sesión para la parte de preguntas. El testamento es muy lindo porque muestra la hidalguía de María Antonieta, y vamos a leer algunas partes. Se lo escribe a su cuñada, la hermana de Luis XVI. Fíjense qué nobleza de una persona a la que una hora después de esta carta va a morir. A vos, mi hermana, escribo esta última carta. Me acaban de condenar, no a una muerte honrosa, que solo lo sería tal para los criminales, sino a que me reúna con vuestro hermano. Al igual que él, soy inocente y espero poder mostrar la misma firmeza que él en los últimos instantes. Me siento tranquila como cuando la conciencia nada os puede reprochar. Me embarga un profundo pesar por tener que abandonar a mis pobres criaturas. Muero en la religión católica, apostólica y romana, en la de mis padres, en la que me crié y que siempre he profesado. Pido perdón a todos aquellos que conozco y a vos, hermana mía, en particular, por todas las penas que sin querer haya podido causar. Perdono a todos mis enemigos el daño que me han hecho. Me despido aquí de mis tías y de todos mis hermanos y hermanas. Tuve amigos. La idea de separarme para siempre de ellos y de sus penas es una de las cosas que más lamento y que me llevo a la tumba. Que sepan al menos hasta el último instante pensado en ellos. Este párrafo, gente, todos los historiadores están de acuerdo, ¿saben para quién es? Para Fersen. Nunca pudo blanquear su gran amor de su vida, pero se despide de él en su último momento. La última persona a la que pensó María Antonieta no fue en su esposo, sino en su gran amor, Fersen. Adiós, mi querida y tierna hermana. Ojalá esta carta pueda llegaros. Pensad siempre en mí. Os beso con todo mi corazón, así como a mis pobres y queridos hijos. Dios mío, qué desgarrador es abandonarlos para siempre. Adiós, adiós. Ya solo me ocuparé de mis deberes espirituales. Dado que no soy libre de mis acciones, tal vez me manden a un sacerdote, pero protesto y aquí afirmo que no le diré ni una sola palabra y que lo trataré como a un ser por entero extraño. Fíjense la dignidad de María Antonieta, y la historia es eso, ponerse a veces en lugares increíbles. Imagínense tener que escribir una carta de despedida ante la historia, sabiendo que dentro de una hora a uno le van a cortar la cabeza en medio de una gente, en medio de un pueblo que la odia a uno, por nada, porque María Antonieta fue frívola,
tuvo amantes, si es que eso es reprochable moralmente, pero al igual que los Romanov, fue descuidada, sí, pero no tuvo un solo acto de maldad en su vida. Vuelvo a la frase de Agustín alguna vez, un chivo expiatorio gigantesco de un proceso revolucionario justo, ¿sí? Que de alguna manera democratizó el mundo, pero que le hizo pagar a una persona noble, una persona mediocre, pero que en la última luz de su vida se transforma para la historia en una persona digna. Podía haber muerto insultando, podía haber muerto odiando, y sin embargo, fíjense la dignidad con la que se despide de todos y con la que no le guarda rencor a quien la va a ejecutar como a un vil criminal. ¿Sí? Bueno, rápidamente para cerrar esta parte, si quieren después hacemos otro ratito de preguntas, ¿sí? Les muestro los libros más conocidos sobre María Antonieta. Este digamos, se llama Querida María Antonieta, de Jean Chalon, y básicamente es la leyenda rosa de María Antonieta. La pinta como una heroína muerta por la revolución, como una especie de oveja en el matadero, ¿sí? Con mucho amor por Jean Chalon, pero no del todo objetivo, ¿sí? María Antonieta, la última reina de Antonia Fraser, es un poco más equilibrado y habla con mucho cariño, pero remarcando los puntos oscuros de María Antonieta, por ejemplo, su despilfarro de dinero casi infantil, ¿sí? De Stefan Zweig, María Antonieta, es la biografía más conocida, todos se llaman igual, María Antonieta, así que no hay mucho que darle en el título, ¿sí? Este muy extraño que se llama María Antonieta de Luis XVI, que cuenta las intimidades incluso, ¿cómo decirlo?, conyugales de los esposos. Ustedes saben que Luis XVI tenía un problema, ¿cómo decirlo?, tenía un problema, bueno, sí, en sus genitales, un problema físico, y le llevó más de, no te diría 7 meses, un poco más o menos, ¿cómo es que se dice? Sellar el matrimonio. Tiene otra palabra que en este momento no me acuerdo. Consumar el matrimonio. Así que este libro se mete en la cama de María Antonieta de Luis XVI. Y el último, el que yo les contaba, cómo a veces los que ganan escriben la historia, muchas veces de forma injusta. Mi preferido es este, La Reina Desalmada, porque cuenta o enumera todos estos panfletos y los explica uno por uno, y cómo a veces se transforma un prejuicio en una idea que lleva a la revolución y que lleva a morir a una persona inocente. El pueblo francés la estaba pasando mal. No quiero repetirme con la figura rusa, pero es muy similar. El pueblo francés la estaba pasando mal. Era evidente que era necesaria una reactivación de la política social y económica, pero no a costa de matar a una mujer solamente por el pecado de ser frívola y por el pecado de ser una figura muy naif, si se quiere, ¿sí? Pero vuelvo a cerrar esta parte con esta imagen. María Antonieta fue una persona del todo media, un personaje que no hubiera pasado a la historia si no hubiera tenido ese final donde, como decía yo al comienzo, su propia personalidad se desdobla y muestra una hidalguía y una entereza ante la muerte, ¿sí? Absolutamente conmovedora. Esa es entonces María Antonieta, como yo le puse a la charla, la reina incomprendida, la reina asesinada también, si se quiere, en nombre de la igualdad. Fíjense, y ustedes estarán haciendo memoria, al menos me pasa a mí, es un paralelo muy grande entre lo que le pasa a la familia de Luis y de María y lo que le pasa a los Romanov. Por lo menos María Antonieta tuvo un juicio. Como yo dije en ese instante, el juicio es una pantomima, porque la acusación por la cual la matan es la acusación absolutamente difamante, que es la acusación de incesto. Fíjense qué bajo recurrir a eso para matar a una persona. Pero al menos tuvo un juicio y la historia recoge sus palabras, ella se defiende. El interrogatorio es muy interesante del juicio porque está todo, ¿cómo es que se dice? Las fojas del juicio están todas escritas, entonces podemos saber cómo se defendió. Pero igualmente muere, ¿sí? Por una revolución para la cual ella, al menos a sabiendas, no había hecho nada para provocarla. Así que esa es María Antonieta, esta figura que da para tantas preguntas y da para tantos subtemas. El destino de su hijo es absolutamente terrible también y quizás le dediquemos una charla. Si les parece, porque seguramente Zoom me va a cortar, salimos, como en mi reunión de consorcio de la que hablé al comienzo de la charla, salimos y después volvemos para una parte de preguntas o de comentarios. Yo sé que, por ejemplo, se me ocurre Santino, que es
uno de mis alumnos más capaces va a tener algún comentario que hacer, porque siempre me hace comentarios sobre María Antonieta, o si Sandra o Agustín quieren hacer alguna pregunta, y seguimos 10, 15 minutos más para meternos en la segunda parte de la historia. Bueno, me quedan aparentemente 40 segundos, ¿no? Se va